Ser podcast. Continuamos en Ser Historia. A continuación, los próximos minutos los vamos a dedicar a nuestra sección de Historia de la Ciencia 2.0 con nuestro compañero Pablo Arias, como hacemos cada pocas semanas. Pablo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, como siempre. Ya sabes que esto me siento como en casa. Muchas gracias. ¿De qué nos querías hablar hoy? ¿Quién es el científico, el protagonista de la historia que nos quieres proponer hoy? Pues ahora te lo cuento, pero como bien sabes, cuando empezamos esta sección no queríamos desvincular de ningún modo los protagonistas de la ciencia con la historia y sobre todo con sus propios ciclos personales. Cada uno de nosotros pertenecemos a una etapa de la historia y somos hombres y mujeres de nuestro tiempo, y en esta ocasión vamos a hablar de el padre de la física cuántica. A ver, tíos en la física cuántica hay muchos, porque muchos han desarrollado esa teoría, pero padre hay solo uno, y es el grandioso Max Planck. Bueno, pues cuéntame, ¿quién fue Max Planck? Pues vamos allá, vamos a la parte biográfica. Max Planck nació en 1858 y falleció en 1947. Fue un físico alemán. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918. Muy por joven, la creación, ¿no? Por lo que veo. Sí. Un crío. Pues mira, a las cuentas con... A ver, me he perdido con 58, con 56 años. Uh-huh. No, con 60 años, Con perdón. 60, bueno. Con 60 años, que me equivoco. Vale, sí, muy jovencito. Y sobre todo has de pensar otra cosa, Nacho, que los premios Nobel comienzan en 1901. Es decir, que fue el 17º premio Nobel de Física. Y sobre todo con una teoría que estaba empezando en esos instantes. Ya digo, él es el padre. Continúo. Fue galardonado por la creación de la mecánica cuántica y es considerado el fundador de la teoría cuántica. Como dije antes, tíos, la física cuántica tiene muchos, pero padre tiene uno. Quiero decir, en un instante, solamente en la cabeza de uno, que fue de Max Planck, cupo esta teoría en sus orígenes. Uh-huh. ¿Y en qué consistía este hallazgo y su aporte a la física? Pues bueno, vamos a ver si lo exponemos de un modo simple, aunque se quejen a algunos de mis compañeros por el modo en el que lo voy a decir. A ver, a finales de 1900, Max Planck, en la Sociedad Alemana de Física, presentó públicamente un descubrimiento, que es el que voy a contar. Y he de decir que este descubrimiento fue como una solución, digamos, matemática, a algo que no entendíamos de radiaciones. En algunas radiaciones no entendíamos el comportamiento con altas frecuencias y el comportamiento con bajas frecuencias. Entonces, matemáticamente, Max Planck encontró una solución diciendo, bueno, si todo fuera así, como voy a describir ahora, todo funcionaría. ¿Y qué era el así? El así era que la energía de una radiación es igual a una constante muy pequeñita, que llamamos constante de Planck, muy pequeñita por la frecuencia. Dicho de otro modo, radiaciones con frecuencia mayores tienen energía mayor y radiaciones con frecuencia menor tienen energía más pequeñita. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la radiación no puede ser emitida de forma continua. Es emitida por paquetitos muy pequeñitos que llamamos cuantos. Y cada uno de esos pequeñitos en una radiación electromagnética corresponde a un fotón. Yo no puedo tener la energía de medio fotón. Uh-huh. Tengo la de 10 o la de 12, pero no la de 11 y medio, por ejemplo. Sí, son unidades enteras, sí, por así decirlo, ¿no? ¿Y todo esto para qué servía? Pues espera, que voy a hacer una comparación que aquí sí que me van a matar, pero es verdad. A ver, tú imagínate que decimos, bueno, pues un océano se compone de gotitas, ya, pero es que en cada gotita se compone de muchas moléculas de agua. Digamos que la unidad base es la molécula de agua, para el agua. Es decir, no puedes tener media molécula de agua. Bien, pues esto en cuanto a la energía, pues ¿para qué sirve? Pues mira, este descubrimiento, ya desarrollándolo un poquitín más, digamos
que desde ese instante ya nada en la física fue igual. Fíjate la importancia, Nacho, es que nada, pero nada de lo que tenemos hoy en día habría sido posible sin esa revelación. Tecnología, por ejemplo, nada de teléfonos móviles, ordenadores, viajes al espacio, como hemos ido a la Luna y hemos vuelto ahora, aeronáutica, maquinaria sanitaria, es decir, todas las tomografías que nos hacen un TAC, que nos van a hacer un escáner, que tal, no habría sido posible sin eso. He de decir también que Planck llegó a esa conclusión, bueno, más bien solución, como he dicho antes, pero él no se lo creía del todo. Él decía, bueno, esto es para que funcione. En física, los físicos decimos que la física es la ciencia del como sí. Nosotros estudiamos la naturaleza y queremos saber cómo se comporta. Y decimos, bueno, si esto fuera así, pues bueno, funciona y lo entendemos. Pues eso es lo que él hizo. ¿Qué sucede? Que pese a que él no confiaba tanto en el descubrimiento, por ejemplo, Einstein, que lo vio rápidamente muy vivo, y dijo, bueno, vamos a ver, si la energía es la constante de Planck, que llamamos H minúscula, que no lo he dicho, por la frecuencia, entonces podemos obtener una explicación al efecto fotoeléctrico. Y, bingo, efectivamente, lo propuso en 1905, hablo de memoria, pero en 1921 Albert Einstein fue galardonado con el Premio Nobel de Física por la explicación al efecto fotoeléctrico. Y fíjate, fueron 3 años después solo del descubrimiento de Planck. Es magnífico este descubrimiento. Además existe, bueno, la importancia del hallazgo no solamente es por el premio Nobel que se le dio en el año 1918, sino también por el instituto, ¿no? Que es quizás por lo que más suena a la gente, el Instituto Max Planck, que cuando me comentaste el otro día yo lo conocía únicamente por este instituto. Sí, bueno, claro, a ver, los físicos sí que lo conocemos, la constante de Planck, aunque es muy pequeñita, que he dicho, muy pequeñita, es de gran importancia para la física, entonces los físicos sí que lo conocemos. Pero en el mundo sí, en el mundo se conocen los institutos Max Planck, y he de decir que están regidos por una sociedad sin ánimo de lucro que lleva su nombre, Max Planck, y habrá unos 80 institutos en todo el mundo, la mayoría en Alemania, pero también hay en otros sitios de Europa y en Estados Unidos. Hay que decir, para orgullo patrio nuestro, que 2 de estos institutos están dirigidos por españoles. En primer lugar, bueno, Ignacio Cirac, que es uno de los creadores de la computación cuántica y que es nuestro máximo candidato a premio Nobel en física. Y el segundo es Ángel Rubio, que dirige un instituto Max Planck que está dedicado a la investigación en nanotecnología. Y Ángel Rubio fue compañero de la sección de física de la Facultad de Ciencias de Valladolid y a ambos, hombre, les deseamos todos los éxitos posibles. Desde luego, los españoles siempre aportamos mucho, ¿no?, en el mundo de la física, de la ciencia, aunque parece que estamos en un segundo plano, pero haciendo bastante ruido, ¿no? Y luego, claro, todos estos hallazgos de Max Planck tienen también su reflejo en el contexto histórico, todo lo que sucedió en aquella época, sobre todo en la primera mitad, ¿no?, del siglo XX, que es cuando desarrolló su trabajo. Pues imagínate, le pasó a todos los alemanes, bueno, a todos los europeos, a gran parte de los europeos, no todos los países, pero sobre todo a los de la Europa central. Alemania, Francia, Gran Bretaña están sometidos, bueno, a un periodo en el que tienen las 2 guerras mundiales. Los alemanes de un modo más trágico, por así decirlo. Hay que decir que desde el punto de vista ya humano, eso tronca, los alemanes tronca una generación, tronca todas las familias, tronca... Mira, decía Mario Benedetti, uruguayo, decía que, bueno, con la dictadura militar en Uruguay, que es pequeñica y demás, decía que los milicos vinieron y los milicos se fueron. Pero lo que no quitaron nunca es la desconfianza en el barrio ya. La gente no se fía unos de otros, y eso es lo que pasó en la sociedad alemana. Voy a decir una cosa divertida antes de la historia trágica de Max Planck, sí, y luego otra. Y lo empiezo haciéndote una pregunta. ¿Tú tenías claro que ibas a hacer historia y que ibas a ser egiptólogo? Pues sí, fíjate, yo soy un poco rara avis. Desde los 13 años yo tenía metido en la cabeza que quería dedicarme a la egiptología, sí, fíjate. Vale, porque yo no,
Vamos a ver, sí, no. Yo quería, en mi caso particular, sí, yo quería ser físico, yo quería ser capaz de entender cómo funciona el mundo, pero también, claro, yo le tenía mucho respeto a los estudios y no sabía si yo iba a ser capaz, y bueno, tenía un plan B, que era ingresar en la escuela de pilotos. Pues bien, pues algo parecido le pasó a Max Planck. Venía de una familia de profesores de universidad más dedicados al derecho, tíos, abuelos y demás. Y claro, Max Planck, como no sabía qué estudiar, se le daba muy bien la música, de decir. No sabía qué estudiar, entonces hizo algo que yo también hice. Junto con otro compañero fui a la Facultad de Físicas a entrevistarme con un profesor de físicas cuando yo estaba en COU, antes de entrar en la universidad, para ver cómo, cómo iba. Y la verdad es que salimos con el alma en los pies, porque nos empezó a decir que no, que era muy difícil, que seguro que no íbamos a ser capaces, que había que ser muy inteligente, muy constante, y que no nos veía a nosotros ahí con pinta. He de decir que el otro compañero es profesor de físicas de la universidad ahora. Pues bien, pues esto le pasó a Max Planck y consultó con un profesor de física de la universidad y le dijo taxativamente que mira, que no merecía la pena estudiar física porque todo ya estaba descubierto y ya quedaba muy poco por hacer. Fíjate, Bueno, Nacho. bueno, con un ojo, ¿no? Ojo avizor aquí, que era un Sí, lince el tío, acertó. ¿eh? Pero lo que sí Bueno, que es cierto, lo decías ahora, lo anunciabas, ya para ir acabando, tenemos apenas un par de minutos, Pablo. bueno, eh, la vida, ¿no?, de Max Planck, pues estando en la Alemania en la primera mitad del siglo XX, pues las dos guerras mundiales y sobre todo el nazismo, ¿no? es que ahora viene la parte peor. A ver, es decir, Max Planck sobrevivió a sus cuatro hijos, dos hijos y dos hijas. Los dos primeros combatieron en la Primera Guerra Mundial con Francia. Uno falleció y el otro fue hecho prisionero. Luego, bueno, salió de esa el prisionero. Y ahora bien, las dos hijas, que eran mellizas, una falleció un año antes de que le concedieran el Nobel y la otra después. Bien, pero es que ahora vamos a 1933, con el auge del nazismo y la llegada de Hitler al poder, porque le trastoca toda la vida de Planck. Es decir, en 1933 es nombrado canciller Hitler. Einstein estaba de viaje, bueno, fue de viaje a Estados Unidos ese mismo año y decide no regresar a Alemania, habida cuenta de la persecución creciente entre judíos. Y eso que él, Einstein, tenía pasaporte suizo. Esa decisión no le gusta a Planck, porque intuye que no ayuda a sus colegas científicos judíos y está solo en la defensa de los científicos, ya te digo, de origen judío, y decide interceder y reunirse con Hitler para defender la presencia de los científicos judíos en los diferentes institutos en interés de Alemania. Piensa, Nacho, que Alemania en aquel entonces era el número uno mundial en investigación, en ciencia. Bueno, Hitler no le hace ni caso y empieza a deportar científicos judíos, como lo hizo. Pero el siguiente golpe es al año de la subida de Hitler al poder, que es la noche de los cuchillos largos. En esa noche, más de 80 dirigentes, personas principales, fueron asesinadas por las SS. Luego, bueno, la lista es mucho mayor, pero entre ellas está, que no se puede entender, bueno, sí, ellos sí que lo entienden, está von Schlager, que era amigo de Planck y que era el anterior canciller a Hitler, y era militar. Es decir, el que precedió a Hitler como canciller de Alemania era Schleicher, y lo asesinaron junto con su mujer en casa. Entraron, los asesinaron y claro, para Max Planck, que era amigo personal, pues eso fue un palo enorme. Hay que decir que el hijo que salió de ser prisionero en la Primera Guerra Mundial, Erwin Planck, fue secretario de Estado con el canciller Schleicher. Y bueno, la presión al mismo Planck aumenta y poco a poco se ve sometido a hablar favorablemente sobre el Führer, realizar el saludo fascista, así hasta que en 1944 su hijo, Erwin Planck, fue detenido, juzgado y condenado a muerte por participar en el complot del 20 de julio de 1944 en el Plan Valkyria para asesinar a Hitler. Planck fue a suplicar al Hitler que tuviese piedad con su hijo, que tanto había trabajado por el pueblo alemán, y es verdad, pero estas súplicas fueron en vano y en enero de 1945, Erwin Planck, hijo de Max Planck, fue ahorcado. Max Planck se derrumbó. No sabía cómo vivir, se había quedado sin familia y a partir de entonces se ensimismó en que sus trabajos fuesen cada vez más excelsos. Esa fue sus esperanzas en los últimos días de su vida. Yo por mi parte, decir que muchas gracias, Max,
por tus contribuciones para que los que vinimos después tuviésemos una vida mejor. Gracias a tus esfuerzos y, como no es de otro modo, este capítulo va dedicado a ti y a tu memoria. Desde luego que sí, la memoria de Max Planck, más allá de su labor científica, pues nos quedamos también con esa labor humana para intentar integrar a todos, más allá de pensamientos, de religiones, de creencias, de todo. No lo consiguió, pero sí que lo consiguió realmente, porque su memoria está ahí y la memoria de otros que fueron contra él, desde luego que de esos no nos acordamos absolutamente nada. Pablo Arias, compañero, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchas gracias de nuevo, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.